Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, en esta hora de la noche. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este privilegio tan grande que nos ha permitido de poder estar aquí compartiendo un momento la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la vida de nuestro hermano Neri Osías. Que la honra y gloria sea para el Todopoderoso, ya que por medio de esta página, mis queridos hermanos, está llegando palabra hasta la intimidad de sus hogares. Mis queridos hermanos, en esta hora de la noche los saludamos en el nombre del Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno en esta hora de la noche, mis queridos hermanos. Que la bendición de Dios permanezca en la vida de cada uno, mis queridos hermanos. Los saluda hermano Juan Pérez en Cristo. La verdad, mis queridos hermanos, Dios nos hacía esa invitación por medio de nuestro hermano Neri Osías. Y la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, allá en el capítulo 16, del Evangelio de Marcos. La Biblia dice en el capítulo 16 y en el versículo 15, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, dice, mis queridos hermanos. Así que la palabra de Dios está siendo predicada, mis queridos amigos, y en aquel día no va a haber excusa. No van a decir delante de aquel Dios Todopoderoso, a mí no me hablaron de la salvación. No, mis queridos amigos, porque la palabra de Dios está siendo predicado. La palabra de Dios, como dice en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24 y su verso 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice, mis queridos hermanos y amigos que nos están visualizando en esta hora de la noche. Sabe, mis queridos hermanos, es un privilegio grande de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo que ya las señales se están cumpliendo. Estamos viendo que ya las señales se están cumpliendo, y muchos dan por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis queridos hermanos, todos los hermanos en Cristo, ánimo a seguir hacia adelante. Sigamos en el Evangelio. Permanezcamos siempre firmes en el Evangelio, como lo dice allá en el capítulo 11 de Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos, la Biblia dice, en el capítulo 12 mis queridos hermanos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, mis queridos hermanos. Así que, mis queridos hermanos que me están visualizando en esta hora de la noche, ánimo a seguir hacia adelante, siempre firmes en el Evangelio del Dios Todopoderoso, porque aquel día se acerca, mis queridos hermanos, como dice en Malaquías en el capítulo 4, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, dice, estopas. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová, y de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, dice, mis queridos hermanos. Así que ánimo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a seguir hacia adelante, mis queridos hermanos, y le damos gracias nuevamente a nuestro Dios Todopoderoso por este momento tan maravilloso que nos ha permitido de estar aquí en la que es
la casa de mi hermano Neri Osías, ya que por misericordia de nuestro Señor Jesucristo también, mis queridos hermanos, aquí estamos, mis queridos hermanos, no por buenos, sino porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y así, mis queridos hermanos, vamos a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a predicar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en esta hora de la noche. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por los hermanos que nos estarán visualizando. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo también por aquellos que después de la transmisión van a ver la predicación o van a ver la transmisión. Que sea nuestro Padre Celestial fortaleciendo sus corazones, que sea nuestro Dios Todopoderoso ayudándolos a seguir siempre hacia adelante. Y así, mis queridos hermanos, vamos a entrar de lleno a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice allá en el capítulo 10, en el capítulo 10 y su versículo 9 del apóstol Pablo a los romanos. La Biblia dice, mis queridos hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, mis queridos amigos que me estarán visualizando en esta hora de la noche. La prédica lleva por nombre ¿Cómo nacer de nuevo? Mis queridos amigos, en esta hora de la noche, la Biblia dice en el capítulo 6 de Romanos, en el capítulo 6 y su verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero miren, mis queridos hermanos, que dice, amigos, la palabra de Dios dice, en el capítulo 8, en el versículo 8 del capítulo 10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos, dice. En esta hora de la noche, yo sé que hay muchos amigos que me estarán visualizando, están escuchando esta prédica. Yo sé que hay muchos que Dios, por medio de esta palabra, les está hablando. Miren, mis queridos amigos, la palabra de Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto Él está cercano, dice en el capítulo 55 de Isaías. En el capítulo 55 y su verso 6 de Isaías dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle tanto que Él está cercano, dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos, dice. Mis queridos amigos,
Dios les está haciendo esa invitación. Nuestro Padre Celestial les está haciendo ese llamado, que confesemos con nuestros labios, con nuestra boca, que hay un Dios todopoderoso. Como dice en la palabra del apóstol Pablo a su siervo Timoteo, en la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Dios quiere que todos conozcamos que hay un Dios de misericordia. En el capítulo 2 y su versículo 4 del apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, la Biblia dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice. Mis queridos amigos, la palabra está siendo clara. Y es por eso que yo les decía de un principio, para que aquel día no haya excusa, no digan: a mí no me hablaron que había un cielo, a mí no me dijeron nada que el infierno era real. Porque así como hay un cielo, también hay un infierno. Pero mis queridos amigos, el infierno fue preparado para el diablo y sus demonios. Y es por eso que la palabra de Dios dice aquí en el capítulo 2 y su versículo 4 de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice. Mis queridos amigos, si ustedes aquí se avergüenzan del evangelio, ténganlo por seguro que Dios se va a avergonzar de ustedes cuando estén frente a aquel trono blanco. Miren, mis queridos amigos, la palabra dice: porque la paga del pecado es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero ese camino es camino de perdición. Quizás hay alguno en esta hora de la noche que me está visualizando y dice: pero yo no le hago nada a nadie, yo no hago ningún mal, mis obras son buenas, yo ayudo. Pero mis queridos amigos, la palabra de Dios dice que si confesamos que hay un Dios y creemos en nuestros corazones, vamos a ser salvos, porque es necesario que nosotros confesemos con nuestros labios que hay un Dios todopoderoso. Como lo dice su palabra, muchos creen que hay un Dios, hasta el diablo cree y tiembla, dice, mis queridos amigos. Pero en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les venimos a presentar donde hay vida eterna, donde vamos a heredar esa corona de justicia que nuestro Dios Todopoderoso nos ha prometido. Pero mi querido amigo, Dios ha prometido una vida eterna, pero si solo venimos a los pies de Cristo, porque así lo dice su palabra, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de las buenas nuevas, mis queridos amigos. Ya no esté dejando lo que tiene que hacer hoy para mañana. Sabe que el mañana no es de nosotros. El mañana no es nuestro. La palabra de Dios dice que mientras haya vida, hay esperanza. Pero nosotros, los seres humanos, sabemos cuándo vamos a nacer, pero cuándo vamos a morir, no lo sabemos. No lo sabemos. Y es por eso, mis queridos amigos, que por fe nosotros tenemos que creer que hay un Dios vivo. Porque la palabra dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y su verso 16. Yo sé que muchos amigos que han trabajado conmigo, pueda que se lo conozcan de memoria. Esto, la Biblia dice aquí en el capítulo 3 y su versículo 16 del Evangelio de San Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Sigue diciendo versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren, mis queridos amigos, porque es tan grande el amor del Dios Todopoderoso que envió a su único Hijo para que viniera y muriera por el perdón de nuestros pecados. ¿Saben qué es lo que pasa en la vida del ser humano? Ya viene el fin de semana, nos van a pagar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no se preocupan por su salvación. No se preocupan en decir: si yo voy a morir, ¿qué va a hacer de mí? Porque la palabra de Dios dice que después de muerto ya no hay esperanza. Hoy, querido amigo que me está escuchando, esta palabra es especialmente para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, como lo dice en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de San Marcos. La Biblia dice en el capítulo 16 y su versículo 16, dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice. ¿Se da cuenta, mi querido amigo? El que no creyere será condenado. Y esta condenación solo es para el diablo, porque él ya ha sido condenado, él ya no tiene oportunidad. Pero nosotros, que somos hijos de él, los que ya hemos creído, ya somos hijos. Pero usted, mi querido amigo, que no ha creído en el Dios Todopoderoso, es una criatura. Porque la palabra de Dios lo dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice. Todo aquel que no ha creído en Dios, no ha confesado con sus labios
es una criatura. Pero más a los que ya le hemos creído, hemos pasado a ser hijos del Dios Todopoderoso. Así, mis queridos amigos, si Dios lo ha bendecido, usted siente en su vida que no necesita de Dios, está equivocado, porque lo que Dios ha tenido es misericordia. Y es por eso que hoy la palabra de Dios está llegando a su vida, para que aquel día no haya excusa. Y dice la palabra de Dios: el Dios quiere que nadie se pierda, mas vengan al conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengamos al conocimiento de la verdad, dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la palabra dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y su verso 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, dice. A muchos amigos se le hace la invitación: mira, acepta a Cristo, te presentamos al Dios Todopoderoso, aquel que restaura vidas, aquel que quebranta corazones. ¿Y qué es lo que dicen los amigos? No, dice: mira cómo estoy. No, pero la palabra dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice. Dios no está viendo cuán grande es tu pecado. Dios lo que quiere es que el ser humano se le acerque, que venga al conocimiento de la verdad. Como dice su palabra en el capítulo 1 de Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, dice. Miren, mis queridos amigos, la palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, dice. Pero mire qué dice el capítulo 1 y su verso 2 del profeta Isaías. Dice: oí cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron, dice, contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldades, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando a ira al Santo de Israel, dice, y se volvieron atrás, dice. Miren, mis queridos amigos, la palabra de Dios dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Isaías: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, dice. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que reconocer quién es nuestro Criador. Tenemos que reconocer aquí en la tierra quién es el que nos formó y quién es el que nos ha dado vida. Pero la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice. Porque eso es lo que uno es cuando no conoce de Dios. Es un pecador.
Mas cuando venimos a la presencia de Dios, Dios nos lava con su sangre preciosa. Así, mis queridos amigos, en esta hora de la noche, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios dice en el capítulo 2 y su verso 30 en su verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios nos llamó. Dice, Dios nos está llamando a ese arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice en el capítulo 3 y su versículo 19, la Biblia también dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, mis queridos amigos, hoy yo les vengo a presentar la cura para ese problema. Muchos dicen en el vicio, dice: para mí ya no hay cura, y yo creo que así voy a morir. Pero mi querido amigo, si supieran uno a dónde va a ir, yo le aseguro que uno no dice esas palabras. Pero por eso es que Dios nos está llamando a un arrepentimiento verdadero. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Ya lo leíamos en el capítulo 1 y su versículo 18 del profeta Isaías. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ya la palabra de Dios está siendo clara. Así, mis queridos hermanos, como lo dice en el capítulo 55 y su verso 6, dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy que usted está cabal, hoy que usted tiene esas fuerzas, ¿por qué no busca del Dios Todopoderoso? Sino que esperamos a que venga ese gran problema. Esperamos que lleguen momentos difíciles a nuestras vidas. Quizás muchos han venido al conocimiento de la verdad con una mano, sin un brazo, sin un pie, pero para ellos hubo palabra, así como para ustedes lo está haciendo en este preciso momento. Porque la palabra de Dios redarguye corazones. Porque el enemigo les ha cegado ese entendimiento y les ha dicho: así vas a morir. Porque el enemigo les ha dicho: para ti ya no hay cura. No, hoy yo te vengo a presentar aquel Dios todopoderoso, aquel que por misericordia me alcanzó, por amor de su nombre. Así, mis queridos amigos,
en esta hora de la noche, la palabra de Dios ha sido predicada. ¿Cómo nacer de nuevo? Dice, el nuevo nacimiento hecho posible, dice, por el amor y la misericordia de Dios. Juan capítulo 3 y su verso 16. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, dice. Los requisitos que tenemos que cumplir para que Dios efectúe el nuevo nacimiento en nosotros, arrepentidos del pecado, recibir a su Hijo, recibir la palabra implantada, dice, confesar por fe a Cristo, obedecer de corazón, dice. Miren, mis queridos amigos, confesar por la fe a Cristo, dice Romanos capítulo 10 y su verso 9. Tenemos que confesar con nuestros labios que hay un Dios todopoderoso. Mis queridos amigos, la palabra de Dios está siendo predicada para que aquel día no haya excusa. Triste y lamentable que el hombre viene cuando ya ve los problemas demasiado grandes, pero sabemos que el Dios que le hemos creído es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, que Él viene y nos perdona. Él no está viendo el tamaño de nuestros pecados. Él solo quiere que nosotros seamos salvos por medio de su palabra. Así, mis queridos amigos, en esta hora de la noche, ¿cuántos de nosotros andamos lejos, caminando de la presencia del Dios Todopoderoso? Y Dios nos está haciendo ese llamado. Dios le está diciendo: acérquense a mí para que le demos la vida eterna. Nuestro Padre Celestial, es grande su misericordia para cada uno de nosotros. Pero mientras nosotros no queramos confesar con nuestros labios, somos criaturas, no somos hijos de Él. Porque una vez venimos nosotros y confesamos con nuestros labios, pasamos a ser hijos herederos de Él, dice la palabra de Dios. Entonces, mis queridos amigos, la Biblia dice en el capítulo 3 y su verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice. En el versículo 36 del capítulo 3, lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a leer, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, dice. Así, mis queridos amigos, yo le quiero dejar esta palabra en su corazón, que eche mano de la vida eterna. Muchos han dicho mañana, pasado, pero para muchos ya no ha habido un mañana ni un pasado. Pero hoy, mis queridos amigos, la palabra de Dios, Él está haciendo esa invitación: que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al arrepentimiento de nuestros pecados. Hoy, en esta hora de la noche, yo le quiero dejar esta palabra en su corazón. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, mis queridos amigos.
yo le dejo esta palabra en su vida, en su corazón. Y como lo dice allá en Apocalipsis, en el capítulo 20 y su versículo 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice. Sabemos, mis queridos amigos, la palabra dice en Apocalipsis capítulo 3 y su versículo, Apocalipsis capítulo 3 y su versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. Como lo dice allá en el capítulo 3 de Hebreos, en el capítulo 3 de Hebreos y su versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Mi querido amigo, ya no endurezca más su corazón. Si en esta hora de la noche hay alguno, un amigo, un hermano que antes predicaba la palabra de Dios, Dios le está haciendo ese llamado, Dios le está haciendo esa invitación nuevamente, que pueda escribirse en el libro de la vida. Porque la palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. Pero mire qué dice la palabra aquí en el capítulo 3 de Hebreos y su versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Mi querido amigo y hermano, que quizás se ha alejado de la presencia de Dios, vengamos al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios a nadie nos ha condenado, Dios a nadie condena. Dios solo quiere que vengamos al conocimiento de la verdad, y que algún día se cumpla la palabra que dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, en el capítulo 24 y su versículo 21 dice: porque habrán entonces gran tribulación, cual no la ha habido este principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, dice. El versículo 21 dice: porque habrán entonces gran tribulación, dice. Mis queridos amigos y hermanos, Dios no quiere que nosotros pasemos por esa tribulación. Así, mis queridos amigos, en esta hora de la noche le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha permitido de poder venir y predicar su palabra. En el capítulo 25 de San Mateo y su verso 23 dice: su Señor le dijo: bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entrar en el gozo de tu Señor. Dice, miren, mis queridos amigos y hermanos, cuánto de nosotros no queremos que algún día nuestro Padre Celestial nos diga esta promesa, porque esta es una promesa que Dios nos ha dejado, que Él nos la va a dar si nosotros le vamos a ser fiel aquí en la tierra. Así, mis queridos
Mis queridos hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta hora de la noche. Su palabra ha sido predicada. Como tema decía, ¿cómo nacer de nuevo? Romanos capítulo 10 y su versículo 9. Que es necesario que nosotros confesemos con nuestros labios que hay un Dios todopoderoso. Como lo decía también en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y su verso 4, Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Así, mis queridos amigos, en esta hora de la noche hemos predicado la palabra de Dios y sabemos que por fe la palabra de Dios nunca regresa vacío. La palabra de Dios es la que quebranta corazones y la que restaura corazones. Así, mis queridos amigos, vamos a orar un momento por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos que están visualizando la página en esta hora de la noche, ya que es de mucha bendición. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos en Cristo Jesús. Sigamos adelante peleando la buena batalla. Padre y buen Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, mi Dios todopoderoso. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento tan maravilloso, Padre Celestial, en la cual nos acercamos a tu presencia, Padre. Oh, mi Dios todopoderoso, en esta hora de la noche, Dios amado, te damos gracias, papito lindo. Te damos gracias, mi Dios todopoderoso, por estos amigos, por estos hermanos, Padre Celestial, que están visualizando, Padre Celestial, esta página, buenas nuevas de salvación, mi Dios todopoderoso. Sabemos, Padre Celestial, que tu palabra no regresa vacía, Padre Celestial, mi Dios todopoderoso. Toca el corazón de aquel amigo que ha caído, Padre Celestial. Quebranta ese corazón, Padre Celestial. Restaura esa vida, esa familia, Padre amado. Oh, mi Dios todopoderoso. Aquí están, pues, Padre Celestial, aquellos amigos, Padre Celestial, que escuchan tu palabra, mi Dios todopoderoso. Los ponemos delante de tu presencia, mi Dios amado. Que seas tu Padre Celestial ministrando esas vidas, ministrando esos corazones, Padre Celestial, para que puedan confesar con sus labios también, Padre amado. Oh, mi Dios todopoderoso, en esta hora de la noche, Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por aquellos hermanos, Padre Celestial, por aquellos hermanos que en esta hora de la noche, Padre Celestial, predican tu palabra, mi Dios todopoderoso. Los ponemos delante de tu divina presencia, Padre Celestial. Hazlo valiente, Padre Celestial, hazlo fuerte a cada día también, Padre amado. Oh, mi Dios todopoderoso, esta página, Padre Celestial, que está siendo de mucha bendición, Padre Celestial, que está llegando esas predicaciones, que se está llevando esas predicaciones, Padre Celestial, hasta la intimidad de sus hogares, Padre Celestial. Oh, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Padre Celestial, aquí está la vida de mi hermano Neri, mi Dios todopoderoso, aquí está delante de tu presencia, Padre. Oh, mi Dios todopoderoso, aquí está tu siervo, Padre Celestial, delante de tu presencia, Padre. Hazlo valiente a cada día, Padre Celestial. Hazlo fuerte a cada día, mi Dios todopoderoso. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Neri, Padre Celestial. Oh, mi Dios todopoderoso, Padre Celestial, hasta ahí donde llegó tu palabra, mi Dios amado. Quebranta sus corazones.
Restaura esas vidas, esas familias, Padre celestial. Oh, mi Dios todopoderoso, solo tu palabra, Padre celestial, hace que se convenzan esos corazones, Padre amado. Oh, mi Dios todopoderoso, en esta hora de la noche, Padre, te damos gracias. Padre celestial, te damos gracias por este privilegio tan grande, mi Dios todopoderoso. Padre celestial, clamamos por aquellos amigos, Padre celestial, aquí están delante de tu presencia, mi Dios todopoderoso. Sabemos que tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia, Padre. Padre celestial, tenga misericordia, Padre celestial, de aquellos jóvenes, Padre celestial, que el enemigo les ha cegado ese entendimiento, Padre celestial. El enemigo les ha cegado ese entendimiento por medio de ese vicio, Padre, del alcohol. Padre celestial, oramos por aquellas señoritas, Padre celestial, están delante de tu presencia, mi Dios amado. Oh, mi Dios todopoderoso, Padre celestial, te damos gracias, Padre, te damos gracias, mi Dios todopoderoso, en esta hora de la noche, Padre. Oh, poder de Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. Y así, mis queridos hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno ahí en la intimidad de sus hogares. Los saluda hermano Juan Pérez en Cristo. Ánimo a seguir hacia adelante, predicando la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, para que la palabra de Dios se expanda por todo el mundo, mis queridos amigos y hermanos. Y la paz de Dios sea con cada uno, y será hasta una próxima oportunidad. Amén.